Llegué a la cena de reunión familiar y mi hermana anunció: «Busca otra mesa. Sabemos lo que hiciste», mientras señalaba su teléfono mostrando una foto mía abrazando a mi excuñado en el centro comercial. Era una foto de cuando fui con él a elegir el anillo de compromiso sorpresa para ella hace 3 meses, pero ella había recortado la parte que mostraba la joyería en el fondo. Agarré mi teléfono. Mostré el video completo de la vendedora filmándolo llorando de emoción mientras elegía el anillo perfecto y dije: «Se suponía que era una sorpresa para tu cumpleaños hoy, pero ya que prefieres creer chismes sobre tu propia familia, puedes quedarte con el drama y perder al prometido». Él devolvió el anillo allí mismo y rompió con ella en el momento, frente a nuestros padres en shock. El silencio en el restaurante fue tan absoluto que se podían escuchar los cubiertos cayendo en las mesas vecinas. Camila, mi hermana menor, se quedó petrificada con la boca abierta, sosteniendo aún su teléfono como si fuera una bomba que acabara de explotar en sus propias manos. Los ojos de Sebastián, su prometido, se llenaron de lágrimas mientras colocaba la pequeña caja de terciopelo azul sobre la mesa, con un golpe seco que resonó en todo el lugar. 3 meses, murmuró él, con la voz quebrada. 3 meses planificando la propuesta perfecta para tu cumpleaños. Y tu hermana me acompañó porque quería que fuera especial. Filmamos todo para mostrarte el proceso después. Sus manos temblaron mientras se alejaba de Camila. ¿Y tú? Tú preferiste creer que te estaba traicionando antes que preguntarme directamente. Yo soy Valentina. Tengo 28 años. Y hasta ese momento pensé que conocía a mi hermana. Éramos uña y carne desde niñas. Las hermanas Vázquez que nunca se separaban. Ella tenía 25 años y acababa de terminar su especialización en psicología, mientras yo trabajaba como coordinadora de eventos en el hotel, donde se suponía que sería su boda en 6 meses. Durante toda nuestra vida, yo había sido la hermana protectora, la que la defendía de todo y todos. Pero lo que no sabía era que detrás de esa sonrisa dulce que siempre me mostraba, Camila había desarrollado una personalidad completamente diferente. Mis padres, Elena y Roberto, estaban sentados en la mesa principal con expresiones de horror absoluto. Papá se había puesto pálido y mamá tenía las manos cubriéndose la boca, mirando alternadamente a sus 2 hijas, como si no pudiera procesar lo que estaba presenciando. La cena familiar mensual en el restaurante mediterráneo era una tradición sagrada para nosotros, el último viernes de cada mes sin excepción durante los últimos 10 años. «Camila, mi amor», empezó mamá con voz temblorosa. «¿Qué está pasando aquí?» Mi hermana siguió de pie, pero ahora su expresión había cambiado completamente. La furia inicial se había transformado en algo más feo, desprecio puro. «Lo que pasa», dijo con una voz que no reconocí, «es que por fin todos van a ver quién es realmente Valentina». Agarró su copa de vino y tomó un sorbo largo, como si estuviera preparándose para una actuación. La santa hermana mayor que nunca hace nada malo. Sebastián la miraba con una mezcla de dolor e incredulidad. «Camila, para. Tu hermana no hizo nada malo. Ella me ayudó porque yo se lo pedí. Le rogué que me acompañara porque quería que el anillo fuera perfecto para ti». «Claro», se rió Camila con una risa que sonó como cristales rompiéndose. «Siempre la defendiendo. ¿Sabes qué, Sebastián? Tal vez ustedes 2 merecen estar juntos. Al fin y al cabo, se ven tan cómodos el uno con el otro». Las palabras me golpearon como bofetadas. Durante 25 años había protegido a esta mujer. Había sacrificado oportunidades personales para estar ahí cuando ella me necesitaba. Había puesto su felicidad por encima de la mía incontables veces. Y ahora me estaba atacando con una crueldad que nunca pensé que podía existir entre nosotras. «Espera un momento», dije, poniéndome de pie lentamente. «¿De qué estás hablando exactamente, Camila?» Ella sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. «Estoy hablando de que estoy harta de vivir bajo tu sombra, harta de que mamá y papá te pongan como ejemplo, harta de que mi propio prometido hable más de ti que de mí, harta de ser la hermana menor que nunca es lo suficientemente buena». Papá se levantó abruptamente de su silla. «Camila Esperanza Vázquez, baja la voz ahora mismo. Estás en un lugar público comportándote como una niña malcriada». «¡No!», gritó ella, y varias personas en las mesas cercanas voltearon a mirarnos. «No voy a bajar la voz. Durante años he tenido que escuchar por qué no puedes ser más como Valentina. Mira cómo tu hermana maneja las cosas. Valentina siempre sabe qué hacer. Estoy harta». Sebastián se había quedado completamente inmóvil, observando a la mujer con quien había planeado casarse revelarse como alguien completamente diferente ante sus ojos. «Camila», susurró, «nunca te había visto así».
Porque nunca me habías visto realmente, respondió ella con veneno. Siempre estabas demasiado ocupado admirando a mi hermana perfecta. Mamá empezó a llorar en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba a su hija menor destruir todo lo que tocaba. Mija, por favor, para, no digas cosas de las que te vas a arrepentir. Pero Camila estaba en una espiral descendente y no había forma de detenerla. Abrió su bolso y sacó su teléfono, comenzando a deslizar fotos. ¿Quieren ver más evidencia? Aquí tengo screenshots de todas las veces que Sebastián ha mencionado a Valentina en nuestros chats. Valentina dice esto. Valentina piensa que deberías hacer aquello. Deberías preguntarle a Valentina. Sebastián palideció. Camila, yo mencionaba a tu hermana porque sabía cuánto la querías. Pensé que te gustaba que incluyera a tu familia en nuestras decisiones. ¿Te gustaba? Se rió ella amargamente. Sebastián, mi amor, permíteme aclararte algo. Yo no incluí a Valentina en nada. Tú la incluiste. Tú decidiste que ella tenía que ir contigo a elegir mi anillo. Tú decidiste que su opinión importaba más que simplemente sorprenderme. En ese momento entendí algo terrible. Camila no estaba actuando por celos normales entre hermanas. Esto venía de mucho más profundo, de años de resentimiento acumulado que yo nunca había visto porque estaba demasiado ocupada tratando de ser la hermana perfecta. ¿Sabes qué?, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tienes razón en algo, Camila. Sebastián sí me incluyó en la elección del anillo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Todos en la mesa me miraron expectantes. Porque hace 4 meses, cuando ustedes tuvieron esa pelea terrible por la organización de la boda, él vino a mi apartamento llorando. Me dijo que no sabía cómo hacer para que fueras feliz, que cada decisión que tomaba parecía estar equivocada, que se sentía como si estuviera caminando sobre cristales contigo. Sebastián cerró los ojos como si le doliera físicamente recordar eso. Me suplicó que lo ayudara a entenderte mejor. Me preguntó qué tipo de anillo te gustaría, qué colores preferías, qué estilo de propuesta te haría más feliz. Ese hombre estaba desesperado por darte la propuesta de matrimonio perfecta, porque te ama con toda su alma. Camila se había quedado callada, pero su expresión se había endurecido aún más. Y yo, continué, como la hermana estúpida que soy, pensé que te estaba ayudando. Pensé que estaba contribuyendo a tu felicidad. No tenía idea de que tú habías convertido esto en algún tipo de competencia enfermiza en tu cabeza. Papá puso su mano sobre la mesa con fuerza. Valentina, siéntate. Camila, tú también. Vamos a hablar de esto como una familia civilizada. Pero Sebastián se había levantado y estaba agarrando su chaqueta. No, señor Vázquez. Con todo respeto, creo que ya escuché suficiente para esta noche. Camila de repente pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. Sebastián, espera. No te vayas. Podemos arreglar esto. Él se volteó para mirarla, y la expresión en su rostro era de una tristeza profunda. Camila, acabas de acusar a tu hermana de tener una aventura conmigo, basándote en una foto que tú misma manipulaste. Acabas de admitir que has estado resentida con ella durante años por cosas que no son su culpa. Y lo más importante, acabas de mostrarme un lado tuyo que nunca había visto y que, honestamente, no me gusta nada. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Camila. Pero yo te amo. Vamos a casarnos en 6 meses. Ya mandamos las invitaciones. ¿Me amas?, preguntó él suavemente. ¿O amas la idea de ganarle a tu hermana en algo? El silencio que siguió fue devastador. Sebastián recogió la caja del anillo de la mesa. Voy a necesitar tiempo para pensar en todo esto. No puedo casarme con alguien que es capaz de destruir a su propia familia por celos. Y con eso, se marchó del restaurante, dejándonos a todos en un silencio sepulcral. Camila se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Pero en lugar de disculparse, me miró con una expresión de puro odio. «Esto es tu culpa», murmuró. «Todo esto es tu culpa, Valentina. Si tú no fueras tan perfecta todo el tiempo, si no fueras la hija favorita, si no fueras la que siempre hace todo bien, nada de esto habría pasado». Mamá dejó escapar un sollozo. «Camila, mi amor, ¿cómo puedes decir eso? Valentina no tiene la culpa de nada. Ella solo quería ayudar». «Ahí está», gritó Camila, señalándome acusadoramente. «Incluso ahora la están defendiendo. ¿Ven? Esto es exactamente de lo que estoy hablando». Papá se veía completamente perdido, como si no reconociera a su hija menor. «Camila, por favor, explícame dónde salió todo este resentimiento. Nosotros las criamos a ustedes dos con el mismo amor, con las mismas oportunidades».
¿Las mismas oportunidades? Se rió ella histéricamente. Papá, cuando Valentina se graduó de la universidad, ustedes le organizaron una fiesta sorpresa con 50 invitados. Cuando yo me gradué, fuimos a cenar a un restaurante normal. Cuando Valentina consiguió su primer trabajo, mamá lo publicó en Facebook celebrándolo como si hubiera ganado un premio Nobel. Cuando yo conseguí mi trabajo en la clínica psicológica, apenas si lo mencionaron. Mis padres se miraron entre ellos con expresiones de shock y culpabilidad. Era cierto. Yo era la primera hija, la que había marcado todos los precedentes, y tal vez sin darse cuenta, ellos habían celebrado mis logros con más entusiasmo simplemente porque eran los primeros. Pero eso no significa que no te amemos igual, susurró mamá. ¿Ah, no? Respondió Camila con sarcasmo. Entonces, ¿por qué cuando ustedes presentan a sus hijas siempre dicen, esta es Valentina, nuestra coordinadora de eventos, y esta es Camila? ¿Por qué nunca mencionan que soy psicóloga especialista en terapia familiar? ¿Por qué cuando hablan de planes futuros siempre preguntan primero la opinión de Valentina? Me quedé helada. Tenía razón. Siempre habían hecho eso, y yo nunca me había dado cuenta porque estaba acostumbrada a que me consultaran primero. Pero para ella, eso significaba ser constantemente relegada al segundo lugar. Camila, dije suavemente, si te sentías así, ¿por qué nunca me lo dijiste? Somos hermanas. Podríamos haber hablado de esto. Ella me miró con una mezcla de dolor y rabia que me partió el corazón. ¿Cuándo, Valentina? ¿Cuándo podría haber tenido esa conversación contigo? ¿Cuando viniste a contarme lo emocionada que estabas por tu nuevo trabajo? ¿Cuando me pedías consejos sobre tu vida amorosa? ¿Cuando necesitabas que alguien te escuchara cuando tenías problemas? Me di cuenta de que tenía razón otra vez. Siempre había usado a Camila como mi sistema de apoyo emocional, pero rara vez le preguntaba cómo se sentía ella realmente. Había asumido que como era mi hermana menor, naturalmente me veía como su confidente y guía. Tienes razón, admití. He sido egoísta. No me había dado cuenta de que siempre hacía esto sobre mí. Por un momento pensé que tal vez podríamos arreglar esto, que esta terrible noche podría resultar en una conversación honesta que nos acercara como hermanas. Pero entonces Camila sonrió, y esa sonrisa era fría como el hielo. Demasiado tarde, hermana. Ya tomé mi decisión. No voy a seguir viviendo en tu sombra ni un día más. Agarró su bolso y se puso de pie. Y para que lo sepan todos, esto no termina aquí. Valentina, vas a entender exactamente cómo se siente estar en segundo lugar. Y con esas palabras amenazantes, Camila salió del restaurante dejando a toda la familia en shock. Mis padres se quedaron sentados como estatuas, procesando lo que acababa de pasar. Mamá seguía llorando en silencio, mientras papá miraba fijamente la puerta por donde había salido su hija menor, como si esperara que regresara para disculparse. ¿Qué acabó de pasar aquí?, murmuró papá, más para sí mismo que para nosotros. Yo me senté lentamente, sintiendo como si acabara de presenciar la muerte de la hermana que creía conocer. Durante 25 años, había vivido con una versión de Camila que aparentemente era completamente falsa. La dulce hermana menor que siempre venía a mí por consejos, que me llamaba su mejor amiga, que me decía que me admiraba, había sido una actuación perfecta. Mamá, dije suavemente, ¿ustedes realmente celebraron más mis logros que los de ella? Mamá levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. No lo sé, mi amor. Tal vez sí, nunca lo pensé de esa manera. Tú eras nuestra primera hija en todo. Primera en graduarse, primera en conseguir trabajo, primera en independizarse. Supongo que cada primera vez nos emocionaba más. Papá asintió lentamente. Y cuando Camila hacía las mismas cosas, ya no nos parecían tan extraordinarias. Dios mío, ¿realmente fuimos tan ciegos? Pero eso no justifica lo que acaba de hacer, dije, sintiendo una mezcla de culpa y enojo. Manipular una foto para hacerme ver como una rompehogares es enfermizo, sin importar cuán resentida se sintiera. En las siguientes semanas, la familia Vázquez se fracturó de maneras que nunca imaginé posibles. Camila no respondía a las llamadas de mis padres ni las mías. Sebastián me contactó 2 días después de la cena para disculparse y para pedirme que le contara todo lo que supiera sobre el comportamiento de Camila. Valentina, me dijo mientras tomábamos café en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Necesito entender si hubo más señales que no vi, porque después de pensarlo bien, me di cuenta de que había cosas extrañas que yo justifiqué como quirks de su personalidad. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saberlo. Sebastián se pasó las manos por el cabello, viéndose exhausto. Como cuando salíamos en grupo y tú estabas presente, ella siempre encontraba maneras de interrumpirte cuando hablabas. O cuando yo mencionaba algo que tú habías dicho,
Ella cambiaba el tema abruptamente. Pensé que era porque se ponía celosa de la atención, pero ahora veo que era más profundo. ¿Y nunca le dijiste nada? Traté de hacerlo una vez. Le pregunté por qué parecía incómoda cuando yo hablaba de tu trabajo o tus logros, y ella me dijo que no era cierto, que yo estaba imaginando cosas. Me hizo sentir como si fuera paranoico. Esa conversación me abrió los ojos a algo aún más perturbador. Camila no solo había estado resentida conmigo, había estado manipulando activamente situaciones para evitar que yo brillara, y había sido tan sutil al hacerlo que ni siquiera las personas más cercanas se habían dado cuenta. 3 semanas después de la cena desastrosa, recibí una llamada de mamá que me heló la sangre. Valentina, mi amor, necesito contarte algo. Tu hermana vino a la casa ayer. ¿En serio? ¿Cómo estaba? Mamá suspiró profundamente. No bien, mija. No bien para nada. Vino a decirle a tu papá y a mí que había tomado una decisión importante. ¿Qué tipo de decisión? Se va a mudar a Bogotá. Dice que consiguió un trabajo en una clínica privada allá y que necesita un nuevo comienzo, lejos de toda la familia. Mi corazón se hundió. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de que Camila se alejara permanentemente de nosotros me dolía profundamente. ¿Dijo algo más? Sí. La voz de mamá se quebró. Dijo que la habíamos fallado como padres, que habíamos creado una dinámica tóxica en esta familia, y que ella no iba a seguir siendo víctima de eso. También dijo, mamá hizo una pausa larga. ¿Qué más dijo, mamá? Dijo que tú eras bienvenida a quedarte como la hija única que siempre habíamos querido, y que nosotros podíamos fingir que ella nunca existió. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Camila estaba tan consumida por su resentimiento que estaba dispuesta a cortar todo contacto con la familia que la había amado durante 25 años. ¿Y ustedes qué le dijeron? Tu papá trató de razonar con ella. Le dijo que podíamos ir a terapia familiar, que podíamos trabajar en nuestros errores como padres, que no queríamos perderla, pero ella dijo que era demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las memorias de mi infancia con Camila, buscando señales que había pasado por alto. Y las encontré. Pequeñas cosas que en su momento me habían parecido travesuras normales de hermana menor, pero que ahora tomaban un significado más oscuro. Como cuando teníamos 12 y 9 años respectivamente, y yo había sido seleccionada para el coro de la escuela. La noche antes de la presentación, Camila me había dado un té especial para ayudar con mi voz. Terminé con una infección de garganta terrible y perdí la oportunidad de cantar. Nunca sospeché que ella había puesto algo en el té, o cuando cumplí 16 años y había invitado a Miguel Herrera, el chico que me gustaba, a mi fiesta de cumpleaños. Camila, que entonces tenía 13 años, había pasado toda la noche contándole a Miguel historias embarazosas sobre mí, pero de una manera tan inocente y cariñosa que parecía que solo estaba siendo una hermana menor adorable. Miguel nunca me volvió a hablar después de esa noche. Había docenas de incidentes similares a lo largo de los años, todos cuidadosamente disfrazados como travesuras inocentes o accidentes desafortunados. Camila había estado saboteándome sutilmente durante más de una década, y yo había sido demasiado confiada como para verlo. 2 meses después de que Camila se mudara a Bogotá, Sebastián vino a visitarme a mi apartamento. Se veía mejor, más descansado, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. ¿Cómo estás?, le pregunté mientras le servía café. Sorprendentemente bien, admitió. Al principio me sentí devastado, porque realmente pensé que amaba a Camila, pero después de hablar con mi terapeuta y reflexionar sobre nuestra relación, me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Que nunca estuve enamorado de Camila realmente. Estuve enamorado de la idea de ella, de la versión de sí misma que me presentó. Y esa versión era en gran parte una imitación de ti. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Sebastián sonrió tristemente. Piénsalo, Valentina. Camila estudió psicología después de que tú empezaras a trabajar en coordinación de eventos, una carrera que requiere mucha psicología social. Ella empezó a vestirse de manera similar a ti. Adoptó muchas de tus expresiones y maneras de hablar. Incluso empezó a gustarle el mismo tipo de música y películas que a ti. Mientras él hablaba, los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Camila había pasado años estudiando mi personalidad, copiando mis gustos y comportamientos, creando una versión mejorada de mí misma para atraer a los hombres que podrían estar interesados en mí. Pero lo más perturbador, continuó Sebastián, es que cuando empezamos a salir, ella me preguntaba constantemente sobre ti. Al principio pensé que era porque quería asegurarse de que su hermana aprobara su relación,
pero ahora creo que estaba recolectando información sobre cómo hacerme feliz, basándose en lo que pensaba que yo admiraba de ti. Eso es. No pude terminar la frase. ¿Enfermizo? Sí, lo es. Sebastián asintió. Y lo más triste es que creo que ella misma se perdió en el proceso. No estoy seguro de que Camila sepa quién es realmente, fuera de su obsesión contigo. Esa conversación cambió todo para mí. Me di cuenta de que la traición de Camila no había sido un arrebato de celos momentáneo. Había sido el resultado de años de planificación obsesiva, de una competencia unilateral que yo ni siquiera sabía que estaba teniendo lugar. 6 meses después de que Camila se mudara a Bogotá, mis padres decidieron ir a terapia familiar. Me pidieron que los acompañara, y aunque al principio me resistí, finalmente accedí. El favoritismo entre hermanos es más común de lo que la gente piensa, nos explicó la doctora Morales durante nuestra primera sesión. Pero rara vez es intencional por parte de los padres. Generalmente surge de circunstancias y dinámicas familiares que se van desarrollando sin que nadie se dé cuenta. Papá se veía devastado. Doctora, ¿cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo no vimos que estábamos lastimando a Camila? Porque Camila nunca se los dijo directamente, respondió la doctora. En lugar de comunicar su dolor y resentimiento de manera saludable, ella eligió expresarlo a través de comportamientos pasivo-agresivos y finalmente destructivos. Pero yo tampoco me di cuenta, dije. Y se supone que era su hermana mayor, su protectora, Valentina. La doctora se dirigió a mí con gentileza. Tú no eres responsable de los sentimientos no comunicados de tu hermana, ni de las decisiones destructivas que ella tomó basándose en esos sentimientos. Camila es una adulta y una psicóloga capacitada. Ella tenía las herramientas para manejar sus emociones de manera saludable, pero eligió no usarlas. Las sesiones de terapia familiar continuaron durante varios meses, y aunque fueron dolorosas, también fueron liberadoras. Mis padres aprendieron a reconocer sus patrones de favoritismo inconsciente, y yo aprendí que no era mi responsabilidad cargar con la felicidad de toda mi familia. Mientras tanto, las noticias que llegaban desde Bogotá sobre Camila no eran alentadoras. A través de primas lejanas y conocidos mutuos, nos enteramos de que había tenido varios trabajos en diferentes clínicas, pero nunca duraba más de unos meses en cada uno. Aparentemente, tenía problemas para llevarse bien con sus colegas y había tenido varios conflictos con supervisores. También supimos que había tenido 3 relaciones serias en el año que llevaba viviendo allá, y que todas habían terminado de manera dramática. Según una prima que vivía en Bogotá, Camila había estado contando historias sobre cómo su familia la había maltratado y rechazado, presentándose como una víctima que había tenido que huir de un ambiente tóxico. Es triste, me dijo mamá una tarde mientras tomábamos té en su cocina. Creo que tu hermana está repitiendo los mismos patrones autodestructivos donde quiera que va. ¿Han tratado de contactarla? Le pregunté. Mamá asintió tristemente. Le enviamos cartas, emails, mensajes de WhatsApp. Tu papá incluso trató de llamarla por su cumpleaños, pero ella nos tiene bloqueados en todas partes. Un año después de la cena desastrosa que destruyó a nuestra familia, recibí una llamada que no esperaba. Era Sebastián. Valentina, necesito contarte algo importante. Camila me contactó. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? ¿Qué te dijo? Quiere verme. Dice que ha estado en terapia y que se ha dado cuenta de sus errores. Quiere disculparse y ver si podemos intentar arreglar las cosas. ¿Y tú qué piensas hacer? Hubo una pausa larga. Voy a reunirme con ella, pero no por las razones que ella espera. Voy a decirle cara a cara que no hay posibilidad de reconciliación entre nosotros, y voy a explicarle exactamente por qué. Sebastián, no tienes que hacer eso por mí. No lo estoy haciendo por ti, me interrumpió. Lo estoy haciendo por mí. Necesito cerrar este capítulo completamente, y creo que ella necesita escuchar algunas verdades difíciles sobre su comportamiento. La reunión entre Sebastián y Camila tuvo lugar una semana después en un café neutral en Bogotá. Sebastián me llamó esa misma noche para contarme cómo había ido. Fue exactamente lo que esperaba y peor, me dijo con voz cansada. Llegó con una actuación perfecta, lágrimas genuinas, disculpas que sonaban sinceras, promesas de que había cambiado. Pero cuando le dejé claro que no había ninguna posibilidad de reconciliación, la máscara se cayó completamente. ¿Qué pasó? Empezó a culparte a ti otra vez. Dijo que tú habías estado manipulándome en su contra desde el principio, que habías venenado mi mente contra ella, que probablemente habías orquestado toda la situación para robarme. Fue como ver a la misma persona de aquella noche en el restaurante.
¿Y tú qué le dijiste? Le dije que era una persona tóxica y destructiva, que había demostrado ser incapaz de amar a alguien sin querer destruirlo al mismo tiempo, y que esperaba que algún día encontrara la ayuda que obviamente necesitaba, pero que esa ayuda no vendría de mí ni de su familia. ¿Cómo reaccionó? Sebastián se rió amargamente. Me dijo que me iba a arrepentir de elegirte a ti por encima de ella, y que iba a hacer que ambos pagáramos por arruinar su vida. Luego se fue del café gritando que éramos unos ingrats, y que merecíamos estar juntos porque los dos éramos unos manipuladores. Esas palabras me llenaron de una mezcla de tristeza y miedo. Camila claramente no había aprendido nada de todo lo que había pasado. Seguía viendo la situación como una competencia que había perdido, en lugar de reconocer que su propio comportamiento había sido el problema. 2 semanas después, empezaron las llamadas. Todo comenzó con llamadas telefónicas silenciosas a mi apartamento a las 3 de la madrugada. Cuando contestaba, solo escuchaba respiración al otro lado de la línea antes de que colgaran. Al principio pensé que eran llamadas equivocadas o bromistas aleatorios. Luego empezaron los emails. Cientos de emails enviados desde cuentas falsas con nombres como Hermanarial 2024 y Verdad sobre Val. Los emails contenían fotos de nuestra infancia con textos superpuestos que decían cosas como la hermana favorita siempre fue una mentirosa y toda la familia sabe la verdad sobre Valentina. La escalada continuó con paquetes extraños enviados a mi dirección de trabajo. Contenían fotos mías tomadas desde mi edificio de apartamentos, impresas en papel fotográfico de alta calidad con fechas y horas anotadas en el reverso. Las fotos me mostraban saliendo de mi apartamento, caminando al trabajo, comprando en el supermercado, siempre con la misma letra cuidadosa anotando «vigilándote». «Esto es acoso», me dijo papá cuando le mostré las evidencias. «Tienes que llamar a la policía». «¿Pero cómo pruebo que es ella?», respondí. «No hay manera de rastrear las cuentas de email. Y los paquetes no tienen remitente». Mamá estaba devastada. Mi propia hija haciendo esto. No puedo creerlo. ¿Qué le pasó a mi niña? «Mamá», le dije con gentileza, «creo que esta siempre fue Camila. Solo que ahora ya no se está molestando en esconderlo». La situación empeoró cuando Camila aparentemente regresó a nuestra ciudad sin decirle a nadie. Un día, mientras almorzaba con una amiga en un restaurante cerca de mi trabajo, la vi sentada en una mesa al fondo, observándome. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió y levantó su copa de vino en un brindis burlón. Mi amiga Julia notó mi expresión de shock. «¿Estás bien? Te pusiste pálida». «Es mi hermana», murmuré sin apartar la vista de Camila. «¿Tu hermana? Pensé que ella vivía en Bogotá». «Se supone que sí». Julia volteó discretamente para mirar hacia donde yo estaba viendo. «¿La mujer de cabello castaño en la mesa del rincón? ¿La que nos está mirando fijamente?» «Esa misma. Se ve. Intensa. ¿Quieres que nos vayamos?» Antes de que pudiera responder, Camila se levantó y empezó a caminar hacia nuestra mesa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Hola, hermana», dijo cuando llegó a nuestra mesa, con una voz dulce que no coincidía para nada con la expresión de sus ojos. «Camila», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «No sabía que estabas en la ciudad». «Oh, regresé hace unas semanas. Decidí que era hora de reconectarme con mis raíces». Se volteó hacia Julia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú debes ser Julia. He escuchado mucho sobre ti». Julia me miró confundida, claramente sintiendo la tensión, pero sin entender de dónde venía. «Valentina y yo hemos tenido algunos malentendidos familiares», continuó Camila, como si estuviera discutiendo el clima, «pero estoy segura de que podemos resolverlos. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no es cierto?» «Camila», dije firmemente, «creo que deberías irte». Su sonrisa se amplió, pero se volvió más fría. «¿Por qué? ¿No puedes ni siquiera tener una conversación civilizada con tu propia hermana? ¿Qué va a pensar Julia de eso?» Julia se aclaró la garganta incómodamente. «Tal vez deberían hablar en privado». «No», dije rápidamente. «Julia, vámonos. Ahora». Agarré mi bolso y me levanté, pero Camila me bloqueó el paso. «No tan rápido, hermana. Tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, ¿le has contado a Julia sobre tu pequeña aventura con mi ex prometido?» Julia me miró con los ojos abiertos de par en par. Toda la cafetería se había quedado en silencio, con todos los clientes volteando para ver qué estaba pasando. «Camila, para. Sabes perfectamente que eso es mentira. ¿Es mentira?», preguntó con falsa inocencia.
Entonces, ¿por qué Sebastián rompió conmigo justo después de que ustedes dos tuvieran su pequeña reunión secreta en el centro comercial? Porque tú manipulaste una foto para que pareciera algo que no era, y él se dio cuenta de lo tóxica que eres. La expresión de Camila se endureció. Ah, ahí está la verdadera Valentina, la hermana cruel que siempre ha pensado que es mejor que yo. Camila, estás enferma. Necesitas ayuda. Ella se rió, pero el sonido era escalofriante. ¿Enferma? ¿Sabes qué es lo que me enferma, Valentina? Es que después de años de vivir en tu sombra, después de años de ser la hija ignorada, la hermana menos querida, tú todavía piensas que eres la víctima en esta situación. ¿De qué estás hablando? Yo nunca. ¿Nunca qué? Gritó ella, y varios comensales se sobresaltaron. ¿Nunca notaste cómo mamá y papá te trataban como si fueras oro puro mientras que yo era una ocurrencia tardía? ¿Nunca notaste cómo todos los hombres que conocía terminaban preguntando por ti? ¿Nunca notaste cómo mi propio prometido estaba más interesado en tu opinión que en la mía? Eso no es mi culpa, grité de vuelta, perdiendo finalmente la compostura. Yo nunca pedí ser comparada contigo. Yo nunca pedí que Sebastián me incluyera en sus planes. Y yo definitivamente nunca pedí que convirtieras mi existencia en algún tipo de competencia enfermiza. El silencio que siguió fue absoluto. Toda la cafetería nos estaba mirando, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. Camila me miró por un momento largo, y por primera vez en meses vi algo parecido a la hermana que había conocido durante toda mi vida. Algo vulnerable y roto. Tienes razón, dijo suavemente. Tú no pediste nada de esto. Y tal vez yo me volví loca en el proceso. Por un segundo, pensé que tal vez esta pesadilla finalmente terminaría, que mi hermana había encontrado un momento de claridad y podríamos empezar a sanar. Pero entonces su expresión cambió otra vez, volviéndose fría y calculada. Pero ¿sabes qué? Valentina, ya no importa si tú lo pediste o no, el daño ya está hecho. Mi vida está arruinada, mi carrera está destruida, perdí al hombre que amaba, y mi propia familia me rechazó, y todo porque tú existías. Camila, no, me interrumpió, levantando la mano. Ya no quiero escuchar más explicaciones, ya no quiero escuchar más justificaciones. La única cosa que quiero ahora es que tú sientes exactamente lo que yo he sentido todos estos años. Y con esas palabras, agarró la copa de agua helada de nuestra mesa y me la vació encima, empapándome completamente. El líquido frío me hizo jadear, y el shock me dejó paralizada por un momento. Ahí tienes, dijo con satisfacción mientras yo goteaba en el piso de la cafetería. Por fin eres el centro de atención de una manera que no te gusta. Y con eso, salió de la cafetería, dejándome empapada, humillada y temblando en medio de una multitud de extraños que susurraban y me miraban con lástima. Julia inmediatamente me ayudó a limpiarme con servilletas mientras murmuraba palabras de consuelo. Dios mío, Valentina, tu hermana está realmente enferma. ¿Has considerado una orden de restricción? Mientras me secaba la cara con una servilleta de papel, me di cuenta de algo importante. Por primera vez desde que toda esta pesadilla había comenzado, no me sentía culpable, no me sentía responsable por las acciones de Camila. No me sentía como si tuviera que arreglar la situación o encontrar una manera de hacer que ella se sintiera mejor. Me sentía enojada. Realmente, profundamente enojada. Mi hermana había cruzado todas las líneas posibles. Había destruido su propia relación basándose en celos e inseguridades, había humillado a nuestra familia en público, había acosado y stalkeado, había amenazado, y ahora me había humillado físicamente en un lugar público. Sí, le dije a Julia mientras exprima el agua de mi cabello. Definitivamente voy a conseguir una orden de restricción, y también voy a asegurarme de que toda la familia sepa exactamente lo que acaba de pasar aquí. Por primera vez en meses tenía un plan. Y por primera vez desde la cena desastrosa, me sentía como si tuviera el control de la situación. Camila pensaba que me había humillado, pero lo que realmente había hecho era mostrarle a una cafetería llena de testigos y probablemente a las redes sociales gracias a los videos que habían grabado, exactamente quién era ella realmente. Y eso, me di cuenta mientras caminaba hacia mi auto con la ropa aún goteando. Iba a ser su perdición. La orden de restricción fue aprobada esa misma semana. Tuve varios testigos de la cafetería que estuvieron dispuestos a dar testimonio sobre el comportamiento errático y agresivo de Camila, además de todos los emails y paquetes que había documentado cuidadosamente durante meses. Pero más importante que la orden legal fue lo que pasó cuando les mostré los videos del incidente a mis padres. Mamá se puso pálida mientras veía a su hija menor, vaciándome el agua encima mientras gritaba acusaciones en una cafetería llena de gente.
Papá cerró los ojos y se tapó la cara con las manos, como si no pudiera soportar ver lo que había pasado. «Esa no es mi hija», murmuró mamá. «Esa no es la niña que criamos». «Mamá», dije gentilmente, «creo que esa siempre fue Camila, solo que nunca la habíamos visto sin su máscara». Papá levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pudimos fallar tanto como padres?» «No fallaron», respondí. «Ustedes no son responsables de las decisiones que Camila ha tomado como adulta. Ella eligió el resentimiento por encima de la comunicación. Ella eligió la venganza por encima de la sanación. Ella eligió lastimar a las personas que la amaban en lugar de buscar ayuda profesional». La doctora Morales, nuestra terapeuta familiar, estuvo de acuerdo conmigo cuando les conté sobre el incidente durante nuestra siguiente sesión. «Los trastornos de personalidad no surgen de la nada», explicó, «pero tampoco son culpa de los padres. Pueden ser influenciados por dinámicas familiares, pero en última instancia son condiciones médicas que requieren tratamiento profesional especializado». «¿Pero podemos hacer algo para ayudarla?», preguntó mamá desesperadamente. «No mientras ella no reconozca que tiene un problema y busque ayuda voluntariamente», respondió la doctora. Y basándome en lo que me han contado, Camila está muy lejos de ese nivel de autorreflexión. Tenía razón. En los meses siguientes, Camila violó la orden de restricción 3 veces. Cada violación fue documentada, reportada, y resultó en consecuencias legales cada vez más severas. La primera violación fue relativamente menor. Me siguió desde mi apartamento hasta el supermercado y se quedó parada al final del pasillo, mirándome hacer compras. Cuando la seguridad del supermercado se acercó a ella, alegó que era una coincidencia y que tenía derecho a hacer compras donde quisiera. La segunda violación fue más seria. Apareció en mi trabajo durante una reunión importante con clientes. Entró a la sala de conferencias sin permiso y empezó a gritarme sobre cómo yo había arruinado su vida delante de mis colegas y clientes potenciales. La seguridad del edificio tuvo que escoltarla fuera de las instalaciones. La tercera violación fue la que finalmente la llevó ante un juez. Se presentó en la casa de mis padres durante una cena familiar a la que yo había asistido, y cuando ellos se negaron a dejarla entrar, rompió una ventana con una piedra. «Su hermana necesita ayuda psiquiátrica inmediata», me dijo el oficial de policía que arrestó a Camila. Este tipo de escalada en el comportamiento obsesivo rara vez se detiene por sí solo. El juez estuvo de acuerdo. Camila fue sentenciada a 6 meses de prisión por violación de orden de restricción y daño a la propiedad privada, seguidos de 2 años de libertad condicional que incluían terapia psicológica obligatoria. Durante los 6 meses que Camila estuvo en prisión, algo extraño pasó en nuestra familia. Por primera vez en años, tal vez décadas, hubo paz. Mis padres y yo pudimos tener conversaciones normales, sin la tensión constante de preguntarnos qué estaría tramando Camila. Pudimos planear eventos familiares sin preocuparnos de que ella apareciera para crear drama. Pudimos simplemente existir sin caminar sobre cáscaras de huevo. «Es terrible decirlo», me confesó mamá una tarde, «pero me siento aliviada. Por primera vez en no sé cuántos años, no tengo miedo de que mi teléfono suene con noticias de que Camila hizo algo destructivo». Papá asintió tristemente. Creo que inconscientemente habíamos estado viviendo en estado de alerta constante, esperando el próximo drama, la próxima crisis. Es agotador vivir así. También durante este tiempo, algo completamente inesperado pasó con Sebastián y conmigo. Él había estado visitándome regularmente durante todo el periodo de acoso de Camila, inicialmente para asegurarse de que estuviera bien, pero gradualmente nuestras conversaciones se volvieron más personales y profundas. ¿Sabes qué es lo más extraño de toda esta situación?, me dijo una noche mientras tomábamos vino en mi apartamento, después de una sesión particularmente difícil de terapia familiar. «¿Qué cosa?». «Que conocerte realmente, sin la sombra de Camila y sus manipulaciones, me ha hecho darme cuenta de que nunca conocí a la verdadera Valentina durante todos esos años que salí con tu hermana». Me quedé callada, no segura de cómo responder a eso. «Durante 2 años», continuó, «yo veía a Valentina a través del filtro de lo que Camila me decía sobre ti. Ella siempre te describía de maneras que eran técnicamente positivas, pero que hacían que sonaras intimidante o inalcanzable. Mi hermana es tan perfecta. Valentina nunca comete errores. Ella siempre sabe exactamente qué hacer. Me hizo verte como si fueras una especie de robot supereficiente en lugar de una persona real. ¿Y ahora?». Sebastián me miró con una expresión que me hizo sentir mariposas en el estómago.
Ahora veo que eres divertida, que eres vulnerable, que cometes errores como cualquier persona normal. Veo que eres genuinamente amable sin ser condescendiente, que eres fuerte sin ser fría. Veo a la persona real, y esa persona es mucho más interesante que la versión idealizada que Camila había creado en mi cabeza. Sebastián, dije suavemente, no estoy segura de que sea buena idea que nosotros. Lo sé, me interrumpió. Lo sé, y no te estoy presionando para nada. Solo quería que supieras que estos meses de conocerte realmente han sido especiales para mí. No pasó nada romántico entre nosotros esa noche, pero algo definitivamente cambió. Una puerta se abrió, una posibilidad que ninguno de los dos habíamos considerado antes. 2 semanas después, mis padres me invitaron a cenar para darme una noticia. Camila nos escribió desde la prisión, dijo papá, poniéndose nervioso con la servilleta. Mi estómago se hundió. ¿Qué dice la carta? Mamá suspiró profundamente. Dice que ha estado recibiendo tratamiento psicológico obligatorio y que se ha dado cuenta de que tiene problemas serios de salud mental que necesita abordar. Eso suena positivo, dije cautelosamente. Sí, pero también dice que cuando salga de prisión, quiere intentar reparar su relación con la familia. Quiere que consideremos hacer terapia familiar todos juntos. ¿Y ustedes qué piensan? Mis padres se miraron entre ellos antes de que papá respondiera. Honestamente, mija, estamos divididos. Una parte de nosotros quiere creer que Camila puede cambiar, que el tratamiento puede ayudarla a convertirse en la hija que recordamos de cuando era niña. ¿Y la otra parte? La otra parte, dijo mamá con voz quebrada, tiene miedo. Miedo de que esto sea otra manipulación. Miedo de que tan pronto como salga de prisión, vuelva a sus viejos patrones. Miedo de que si le damos otra oportunidad, termine lastimándote a ti otra vez. ¿Y qué opinión quieren que yo les dé? Papá me miró directamente a los ojos. Queremos saber si tú estarías dispuesta a intentarlo, porque sin tu participación no tiene sentido. Esta familia no puede sanar si tú no estás dispuesta a perdonar. La conversación me persiguió durante días. ¿Estaba dispuesta a perdonar a Camila? ¿Podía perdonar años de sabotaje sutil, meses de acoso, humillación pública y amenazas constantes? La respuesta vino a mí durante otra sesión con la doctora Morales. El perdón, me explicó, no significa que tienes que olvidar lo que pasó o que tienes que exponer a más abuso. El perdón significa que decides dejar ir la rabia y el resentimiento por tu propio bienestar mental, no por el de la otra persona. Pero si perdono a Camila, ¿no significa eso que tengo que darle otra oportunidad de lastimarme? Para nada, respondió firmemente. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener límites firmes para protegerte. De hecho, es la combinación más saludable. Entonces, ¿qué me recomienda que haga? La doctora Morales se recostó en su silla. Te recomiendo que hagas lo que sientes que es correcto para ti, no lo que otros esperan que hagas. Si decides darle a Camila otra oportunidad, hazlo con condiciones muy claras y límites muy firmes. Si decides que ya has dado suficientes oportunidades, esa también es una decisión válida. Esa noche llamé a Sebastián para contarle sobre la carta de Camila y mi dilema. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté. Honestamente, respondió después de una pausa larga, creo que darle otra oportunidad sería un error. No porque no crea en la posibilidad de que la gente cambie, sino porque Camila ha demostrado repetidamente que es capaz de manipular situaciones para hacerse ver como la víctima, cuando en realidad es la agresora. ¿Crees que la carta es falsa? No necesariamente falsa, dijo cuidadosamente, pero creo que puede ser incompleta. Es fácil escribir una carta de disculpa desde la prisión cuando no tienes otras opciones. La verdadera prueba sería ver cómo se comporta cuando tenga libertad para elegir. Sebastián tenía un punto válido. Camila había sido muy convincente durante muchos años, presentándose como una hermana amorosa, mientras secretamente saboteaba mi felicidad. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Pero también había otra consideración: mis padres. Ellos estaban claramente esperando que yo fuera la hija comprensiva, que perdonaría y ayudaría a reunir a la familia otra vez. Era el papel que había jugado durante toda mi vida. La decisión final vino a mí de una manera inesperada. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi apartamento, encontré un álbum de fotos viejo de nuestra infancia, que mi madre me había dado meses atrás. Mientras hojeaba las páginas, viendo fotos de Camila y mía jugando juntas, riendo juntas, abrazándose como las hermanas amorosas que pensé que éramos, me di cuenta de algo importante. La niña en esas fotos no era la mujer que me había acosado y amenazado.
pero tampoco era una víctima inocente de circunstancias familiares difíciles. Incluso en esas fotos de la infancia, si las miraba cuidadosamente, podía ver señales de los problemas que vendrían después. En una foto donde ambas estábamos en un columpio, yo estaba sonriendo genuinamente a la cámara, pero Camila estaba mirándome con una expresión que, en retrospectiva, parecía más calculadora que cariñosa. En otra foto de una fiesta de cumpleaños mía, yo estaba soplando las velas de mi pastel mientras Camila, que estaba parada justo detrás de mí, tenía una expresión de enojo apenas disimulado. Había docenas de fotos similares, momentos que en su tiempo habían parecido perfectamente normales, pero que ahora revelaban una dinámica problemática que había existido durante décadas. Esa noche tomé mi decisión. Llamé a mis padres y les dije que no estaría dispuesta a participar en terapia familiar con Camila cuando saliera de prisión. Eso no significa que no la perdone, les expliqué. Significa que he aprendido a valorar mi propia salud mental y bienestar, y que no voy a arriesgar eso por el simple deseo de que nuestra familia vuelva a ser como era antes. Pero mija, protestó mamá, ¿y si realmente ha cambiado? ¿Y si el tratamiento funcionó? Entonces se alegrará por mí cuando sepa que soy feliz y estoy en paz, incluso si eso significa que no somos cercanas. Si realmente ha cambiado, no va a exigir acceso a mi vida como condición para su propia recuperación. Papá suspiró profundamente. Entendemos tu decisión, aunque nos duele, pero tienes razón, tu bienestar tiene que ser la prioridad. Eso no significa que no pueda tener una relación con ella eventualmente, agregué. Pero si va a pasar gradualmente, con límites claros, y solo después de que demuestre con acciones, no solo palabras, que realmente ha cambiado. 6 meses después, Camila salió de prisión. Según mis padres, había perdido peso, y se veía más tranquila, más reflexiva. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en un centro de terapia para personas con trastornos de personalidad, trabajando como recepcionista mientras continuaba su propio tratamiento. Ha preguntado por ti, me dijo mamá durante una de nuestras cenas semanales. Quiere saber cómo estás, pero dice que entiende por qué no quieres verla aún. ¿Y cómo están las cosas entre ustedes y ella? Cautelosas, admitió papá. La vemos una vez por semana para almorzar, en un lugar público. Las conversaciones son superficiales por ahora. Todos estamos aprendiendo a interactuar de una manera nueva. Eso suena razonable. Ella preguntó si podía enviarte una carta, continuó mamá. No a través de nosotros, sino por correo normal. Dice que hay cosas que quiere decirte, pero que respeta tu deseo de no verla en persona. Consideré la oferta por varios días antes de decidir que estaba lista para leer lo que Camila tuviera que decir. La carta llegó una semana después. Era más larga de lo que esperaba, escrita en la letra cuidadosa de Camila, que recordaba de toda nuestra vida. Querida Valentina, comenzaba, sé que probablemente no quieras leer esta carta, y no te culpo por eso. Sé que no merezco tu perdón, tu tiempo o tu atención, pero espero que me permitas explicarte algunas cosas, no para excusar mi comportamiento, sino para ayudarte a entender cómo llegué a convertirme en la persona que fui. Durante los últimos 8 meses, he estado en terapia intensiva 2 veces por semana. He sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y trastorno narcisista de la personalidad. No estoy contándote esto para que sientas lástima por mí, sino para que entiendas que mi comportamiento hacia ti no fue algo que elegí conscientemente, sino el resultado de patrones de pensamiento distorsionados que desarrollé durante años. Esto no excusa lo que hice. Nada puede excusar el acoso, las amenazas, la humillación pública o los años de sabotaje sutil. Pero quiero que sepas que ahora entiendo que todo eso vino de un lugar de dolor profundo e inseguridad, no de maldad calculada. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que convertí nuestra relación en una competencia, porque no sabía cómo valorarme a mí misma sin compararme contigo. En lugar de trabajar en mi propia autoestima, decidí que la solución era bajarte de tu pedestal. Fue una lógica enfermiza y destructiva que lastimó a toda la familia. También he llegado a entender que gran parte de lo que percibí como favoritismo hacia ti era en realidad el resultado natural de que tú fueras una persona más estable y confiable que yo. Mamá y papá te consultaban primero no porque te amaran más, sino porque habías demostrado consistentemente buen juicio. Te celebraban más porque tus logros venían sin drama ni crisis. Mientras tanto, yo había aprendido desde muy joven que podía obtener atención a través de crisis y problemas. Era atención negativa, pero aún así era atención. Sin darme cuenta, desarrollé un patrón de crear problemas para mantener a la familia enfocada en mí. Sé que esta explicación llega muy tarde y que el daño ya está hecho.
No espero que me perdones. Y ciertamente no espero que quieras tener una relación conmigo después de todo lo que ha pasado. Pero quería que supieras que finalmente entiendo que nada de esto fue tu culpa. Tú no elegiste ser la hija mayor. No elegiste tener una personalidad naturalmente estable. No elegiste que Sebastián te incluyera en sus planes. No elegiste ser el blanco de mi resentimiento y mi envidia. Todo eso fue mi elección, y fueron elecciones terribles que lastimaron a las personas que más me importaban. Estoy trabajando todos los días para convertirme en una persona diferente. No la hermana perfecta que siempre pensé que debía ser para competir contigo, sino simplemente una persona saludable que puede estar feliz por los logros de otros, sin sentir que eso disminuye sus propios logros. No sé si algún día podremos tener algún tipo de relación nuevamente. Eso depende completamente de ti, y respetaré cualquier decisión que tomes. Si decides que nunca quieres verme otra vez, lo entiendo. Si algún día decides que estás dispuesta a darme una oportunidad muy pequeña para demostrarte que he cambiado, estaré agradecida. Mientras tanto, quiero que sepas que estoy genuinamente feliz de saber que estás bien. Mamá me contó que tu trabajo va muy bien y que pareces estar en paz. Eso es lo que siempre debería haber querido para ti, que fueras feliz y exitosa. Lamento profundamente todo el dolor que te causé. Lamento haber desperdiciado tantos años que podrían haber sido hermosos entre nosotras. Lamento haber arruinado tu relación con Sebastián y haber puesto a nuestros padres en una posición imposible. Pero más que nada, lamento no haber sido la hermana que merecías tener. Con amor y arrepentimiento genuino, Camila. Después de leer la carta, me senté en mi sofá durante una hora larga, procesando las emociones complicadas que había despertado en mí. Por un lado, sonaba genuina. Los insights que compartía sobre sus patrones de comportamiento coincidían con lo que yo había observado durante años. El reconocimiento de su responsabilidad era lo que había estado esperando escuchar durante meses. Por otro lado, Camila siempre había sido hábil con las palabras. Había logrado sonar convincente durante décadas mientras Secretly saboteaba mi vida. ¿Cómo podía estar segura de que esta vez era diferente? Esa noche le mostré la carta a Sebastián, quien la leyó cuidadosamente mientras yo preparaba cena para ambos. ¿Qué piensas?, le pregunté cuando terminó. Pienso que suena como alguien que ha hecho mucho trabajo terapéutico, respondió después de una pausa. Usa el lenguaje correcto, identifica los patrones correctos, asume responsabilidad de las maneras correctas. Pero también pienso que Camila siempre ha sido muy inteligente en términos de entender qué quiere escuchar la gente. Y después de 8 meses de terapia obligatoria, definitivamente habría aprendido exactamente qué decir para sonar recuperada. Sebastián tenía razón. La carta podía ser completamente genuina, o podía ser la manipulación más sofisticada que Camila había intentado hasta ahora. Entonces, ¿qué me recomiendas que haga? Sebastián se acercó a mí y me abrazó suavemente. Te recomiendo que hagas exactamente lo que has estado haciendo. Cuidar tu propia salud mental primero. Si Camila realmente ha cambiado, lo demostrará con tiempo y consistencia, no con una carta bonita. Y si no ha cambiado, entonces habrás tomado la decisión correcta al mantener tu distancia. No hay prisa. Valentina. Si ella realmente ha aprendido las lecciones que dice haber aprendido, entonces entenderá que la confianza se gana lentamente. Esa conversación clarificó algo importante para mí. No tenía que tomar una decisión final sobre Camila en ese momento. Podía simplemente continuar viviendo mi vida y ver qué tipo de persona se convertía durante los próximos meses o años. 6 meses después de recibir la carta de Camila, algo hermoso y completamente inesperado pasó en mi vida. Sebastián y yo habíamos estado saliendo discretamente durante varios meses, tomando las cosas muy despacio debido a la complicada historia que compartíamos. Pero gradualmente, nuestra amistad se había profundizado en algo más genuino y sólido de lo que él había tenido con Camila, o yo había tenido con cualquier otra persona. ¿Sabes qué es lo más extraño de esto?, me dijo una noche mientras caminábamos por el parque cerca de mi apartamento. ¿Qué cosa? Que siento como si te hubiera conocido toda mi vida, pero también como si estuviera descubriéndote por primera vez. Es la combinación más hermosa de familiaridad y sorpresa. Me detuve y lo miré. ¿No te parece raro que estemos juntos? Después de todo lo que pasó con Camila, Sebastián consideró la pregunta seriamente antes de responder. Al principio sí me parecía raro, pero mi terapeuta me ayudó a entender algo importante. Que mi relación contigo es completamente separada de mi relación con Camila. Tú no eres responsable de las acciones de tu hermana, y no tienes que cargar con las consecuencias de sus decisiones. ¿Pero qué va a pensar la gente?
¿Qué van a pensar mis padres? ¿Te importa más lo que piense la gente que tu propia felicidad? La pregunta me golpeó como una revelación. Durante toda mi vida, había estado tan preocupada por mantener la paz familiar y por asegurarme de que todos estuvieran contentos, que rara vez había considerado qué me hacía feliz a mí. No, dije finalmente. No me importa más lo que piensen otros. Sebastián sonrió y me tomó de las manos. Entonces, ¿te gustaría hacer esto oficial? ¿Te gustaría ser mi novia, Valentina Vázquez? Sí, respondí. Y por primera vez en años, la respuesta vino de un lugar de alegría pura, no de obligación o culpa. Nuestros padres reaccionaron mejor de lo esperado cuando les contamos sobre nuestra relación. Los padres de Sebastián, que siempre habían sido amables conmigo, estuvieron encantados. Mis padres estuvieron inicialmente preocupados sobre cómo se sentiría Camila, pero cuando les expliqué que mi felicidad no podía estar condicionada a las reacciones de mi hermana, lo entendieron. Tienes razón, mija, dijo papá. Has sacrificado suficiente de tu propia vida por las inseguridades de tu hermana. Es hora de que vivas para ti misma. La reacción de Camila a nuestra relación llegó a través de mis padres, quien evidentemente se los habían contado durante uno de sus almuerzos semanales. Dice que está feliz por ustedes, reportó mamá, aunque su expresión sugirió que había más en la historia. Pero también preguntó si ustedes habían estado teniendo una aventura mientras ella y Sebastián aún estaban comprometidos. Tuvimos que asegurarle que no, que su relación comenzó mucho después de que se separaran. ¿Le creyó? Mamá se encogió de hombros. Dijo que sí. Pero pienso que una parte de ella siempre va a preguntarse. Es parte de su condición, aparentemente. Su terapeuta le dijo que puede tener dificultad distinguiendo entre sus miedos paranoicos y la realidad. Esta información me confirmó que había tomado la decisión correcta al mantener mi distancia. Incluso con tratamiento, Camila seguía luchando con pensamientos irracionales y desconfianza. No estaba lista para manejar una relación compleja conmigo, y tal vez nunca lo estaría. Un año después de que Camila saliera de prisión, recibí una segunda carta de ella. Esta era más corta que la primera, y tenía un tono diferente. Querida Valentina, comenzaba, sé que no has respondido mi carta anterior, y respeto esa decisión. No te estoy escribiendo para presionarte o para pedirte algo. Solo quería actualizarte sobre mi progreso, en caso de que te importe saber. He estado viviendo en Medellín durante los últimos 6 meses, trabajando en un centro de crisis para personas con trastornos de personalidad. Mi trabajo me da perspectiva sobre mi propia condición, y también me permite ayudar a otros que están pasando por luchas similares. También he estado en una relación durante 4 meses con alguien que, como yo, está en recuperación de trastornos de personalidad. Entendemos las dificultades del otro de una manera que no creo que alguien normal podría entender. No sé si alguna vez podremos tener una relación otra vez, y he llegado a aceptar que tal vez no sea posible. Pero quería que supieras que estoy trabajando todos los días para convertirme en la persona que debería haber sido siempre. Escuché a través de mamá y papá que tú y Sebastián están juntos ahora. Genuinamente espero que sean felices. Sebastián es un buen hombre, y tú mereces a alguien que te valore de la manera correcta. No espero una respuesta a esta carta, pero si algún día sientes curiosidad sobre mi progreso, mis padres siempre saben cómo contactarme. Te deseo toda la felicidad del mundo. Con amor, Camila. Esta carta se sintió diferente de la primera. Menos dramática, menos enfocada en obtener una respuesta de mi parte, más madura, tal vez. Le mostré la carta a Sebastián, quien la leyó con su expresión típicamente pensativa. Suena más genuina que la primera, admitió. Menos como si estuviera tratando de venderte algo, más como si realmente estuviera reportando sus progress sin expectativas. ¿Crees que ha cambiado realmente? Es posible, dijo cuidadosamente. Pero también pienso que el hecho de que esté en Medellín, lejos de toda la familia y de todas las memorias problemáticas, probablemente la está ayudando a desarrollar una identidad separada de su obsesión contigo. Sebastián tenía un punto importante. Tal vez lo que Camila había necesitado todos estos años era distancia física de nuestra dinámica familiar, para poder trabajar en sus propios problemas. 2 años después de esa segunda carta, algo completamente inesperado pasó. Sebastián me propuso matrimonio. La propuesta tuvo lugar en el mismo restaurante donde habíamos tenido la cena desastrosa que había cambiado todo en nuestras vidas. Pero esta vez, no había drama, no había acusaciones, no había lágrimas, solo había amor, alegría, y la promesa de un futuro juntos, construido sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo. Quería que fuera aquí, me explicó después de que dijera sí. Porque fue aquí donde nuestra historia real comenzó. Toda la confusión,
toda la manipulación, todo el dolor que vino antes. Eso no era nuestro. Este momento, esta decisión que estamos tomando juntos, esto sí es nuestro. Mis padres lloraron de alegría cuando les contamos las noticias. Los padres de Sebastián inmediatamente comenzaron a planificar la celebración de compromiso. Era exactamente el tipo de respuesta familiar cálida y solidaria que siempre había esperado tener. La pregunta de si invitar a Camila a la boda ni siquiera surgió de mi parte. Pero mis padres, predeciblemente, la trajeron durante una de nuestras cenas semanales. «Mija», dijo mamá cuidadosamente, «sabemos que es complicado, pero ¿has considerado invitar a tu hermana a la boda?» «No», respondí sin dudar. «No lo he considerado y no lo voy a considerar». Papá se veía incómodo. «Es que es tu hermana y ha estado tan estable últimamente. Tal vez sería una oportunidad para empezar a sanar la familia». «Papá», dije firmemente, «mi día de boda no va a ser un experimento de terapia familiar. Va a ser un día para celebrar el amor entre Sebastián y yo, rodeados de personas que genuinamente nos apoyan y quieren lo mejor para nosotros. ¿Pero no crees que Camila encaja en esa categoría ahora?» Honestamente no lo sé, y no estoy dispuesta a arriesgar el día más importante de mi vida para descubrirlo. Mis padres parecieron decepcionados, pero no argumentaron más. Al día siguiente, sin embargo, mamá me llamó con una propuesta diferente. «¿Qué te parece si Camila escribe una carta para que lean en la boda? Una bendición o algo así. De esa manera, ella podría participar sin estar físicamente presente». «Mamá», dije con más paciencia de la que sentía, «¿por qué es tan importante para ustedes incluir a Camila en mi boda?» Hubo una pausa larga antes de que mamá respondiera. Porque todavía tengo esperanza de que algún día nuestra familia pueda estar completa otra vez. Sé que lo que hizo fue terrible, pero es mi hija, es tu hermana, y la idea de que nunca vamos a estar todos juntos otra vez me rompe el corazón. Entendí el dolor de mis padres, pero también entendí que no era mi responsabilidad arreglarlo. «Mamá, entiendo tu dolor, pero la decisión de Camila de destruir su relación con la familia no fue mi culpa, y arreglarla no es mi responsabilidad. Si algún día ella y yo vamos a tener una relación otra vez, va a ser porque ambas decidimos trabajar en ello de manera gradual y cuidadosa. No va a ser porque la incluyamos en eventos importantes antes de que esté lista. Entonces, ¿nunca vas a perdonarla?» «Ya la perdoné, mamá». Perdón no significa que tengo que exponerme a más daño potencial. Significa que he dejado ir la rabia y el resentimiento por mi propio bienestar. Pero eso es todo lo que significa. La boda de Sebastián y mía tuvo lugar 6 meses después, en un jardín hermoso en las afueras de la ciudad. Fue exactamente como habíamos soñado. Íntima, alegre, rodeada de personas que nos amaban genuinamente. Durante la ceremonia, mientras intercambiábamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en mi vida, estaba en el centro de atención de una manera completamente positiva. No como la hija responsable que tenía que arreglar problemas familiares, no como la hermana mayor que tenía que cuidar a todos, sino simplemente como una mujer que había encontrado el amor y que estaba construyendo su propia vida según sus propios términos. «Valentina», dijo Sebastián durante sus votos, «me enseñaste que el amor verdadero no tiene que ver con competencia o drama o crisis constantes. Me enseñaste que puede ser tranquilo y sólido y alegre. Me enseñaste que merezco una relación basada en honestidad y respeto mutuo, no en manipulación y control». Cuando llegó mi turno, miré hacia la audiencia llena de caras sonrientes y corazones que realmente querían lo mejor para nosotros, y me sentí abrumada por la gratitud. «Sebastián», comencé. «Durante años pensé que el amor significaba sacrificar mi propia felicidad por la de otros. Pensé que ser una buena persona significaba poner las necesidades de todos antes de las mías, incluso cuando esas personas me lastimaban. Tú me enseñaste que el amor verdadero es recíproco, que las relaciones saludables elevan a ambas personas en lugar de drenar a una para llenar a la otra». Después de la ceremonia, mientras bailábamos nuestra primera canción como esposos, Sebastián me susurró al oído. «¿Te sientes completa?» «Sí», respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era completamente cierto. Por primera vez en mi vida me sentía completa, no porque tuviera un esposo o porque hubiera ganado algún tipo de competencia con mi hermana. Me sentía completa porque finalmente había aprendido a valorarme a mí misma, a establecer límites saludables y a construir una vida que realmente me hacía feliz. Camila no intentó contactarnos el día de nuestra boda, lo cual interpreté como una señal de que realmente estaba respetando mis límites.
Mis padres reportaron que ella había estado especialmente silenciosa ese fin de semana, lo que sugería que nuestro día especial había sido difícil para ella emocionalmente. Pero esa ya no era mi responsabilidad. La felicidad de Camila, su bienestar emocional, su proceso de recuperación, todas esas cosas le pertenecían a ella, no a mí. Mi responsabilidad era vivir mi propia vida de la manera más auténtica y alegre posible. Y por primera vez en mis 28 años, eso era exactamente lo que estaba haciendo. 3 años después de nuestra boda, Sebastián y yo estamos viviendo una vida hermosa y tranquila. Compramos una casa en un vecindario alegre, ambos prosperamos en nuestras carreras, y hemos comenzado a hablar sobre la posibilidad de tener hijos. Mis padres han encontrado su propia forma de paz con la situación de Camila. Siguen manteniendo contacto regular con ella, pero han dejado de presionarme para que restablezca una relación. Han aprendido a aceptar que algunas heridas familiares son demasiado profundas para sanar completamente y que eso está bien. Hemos llegado a entender, me dijo papá durante una cena reciente, que podemos amar a ambas de nuestras hijas sin exigir que ustedes se amen entre sí. Esa era una expectativa injusta que poníamos sobre ti. Camila, según mis padres, ha mantenido su estabilidad en Medellín. Sigue trabajando en el centro de crisis. Se casó con su novio el año pasado y aparentemente ha construido una vida independiente y saludable, lejos de todas las dinámicas familiares que la habían consumido durante años. Pregunta por ti de vez en cuando, me dice mamá ocasionalmente, pero ya no de manera obsesiva. Más bien como cuando preguntaríamos por un primo lejano, con interés casual pero sin expectativas. Ese cambio en sí mismo me dice que Camila realmente ha hecho progreso significativo. La hermana que conocía durante 25 años nunca había sido capaz de tener interés casual en nada relacionado conmigo. Todo había sido intenso, competitivo, cargado de emoción. Sebastián y yo ocasionalmente discutimos la posibilidad de contactar a Camila en el futuro, especialmente ahora que estamos considerando tener hijos. ¿Te gustaría que nuestros hijos conocieran a su tía algún día? Me preguntó hace unas semanas mientras pintábamos el cuarto que podría convertirse en nursery. Honestamente, no lo sé, respondí. Tal vez cuando sean mayores, cuando tengan la edad suficiente para entender relaciones complicadas y establecer sus propios límites, pero no como niños pequeños e impresionables. Eso suena sensato, concordó Sebastián. Y para entonces, habremos tenido aún más años para evaluar si los cambios de Camila son realmente duraderos. La verdad es que una pequeña parte de mí ocasionalmente siente curiosidad sobre quién se ha convertido Camila después de todo este tiempo y terapia. Pero una parte más grande de mí valora enormemente la paz que hemos construido en nuestras vidas. No hay drama constante, no hay crisis emocionales, no hay la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo que caracterizó tantos años de mi vida. Sebastián y yo tenemos discusiones normales sobre cosas normales. ¿Hacia dónde quieren que vayan nuestras carreras? ¿Qué tipo de padres queremos ser? ¿Dónde queremos viajar próximamente? No tenemos que analizar cada conversación en busca de significados ocultos o manipulaciones sutiles. ¿Sabes qué es lo que más amo de nuestra relación? Le dije anoche mientras cenábamos en nuestro jardín. ¿Qué cosa? Que es aburrida en el mejor sentido posible. No hay drama, no hay crisis, no hay montañas rusas emocionales. Solo hay amor constante y alegría tranquila. Sebastián se rió. Nunca pensé que aburrido fuera un cumplido tan hermoso, pero tienes razón. Después de años de caos emocional, el amor tranquilo se siente como un regalo. Esa noche, mientras me quedaba dormida en los brazos de mi esposo en nuestra casa hermosa, reflexioné sobre el viaje extraño que me había llevado hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace 4 años que el día más doloroso de mi vida, esa cena terrible donde perdí a mi hermana y a mi cuñado en una sola noche, finalmente me llevaría a la felicidad más profunda que jamás había experimentado, nunca lo habría creído. Pero ahí estaba la verdad. A veces las peores traiciones nos liberan para encontrar las relaciones más auténticas. A veces perder a las personas que pensábamos que amábamos nos permite descubrir a las personas que realmente nos aman. Y a veces los finales más dolorosos son en realidad comienzos disfrazados. La hermana que había perdido nunca había sido real de todos modos. Había sido una actuación cuidadosamente construida, diseñada para manipular mis emociones y explotar mi lealtad familiar. El hermano político que había perdido había sido víctima de la misma actuación, pero el esposo que había ganado, el matrimonio que habíamos construido, la familia que estábamos planeando crear, eso era completamente real, construido sobre bases sólidas de honestidad, respeto mutuo y amor genuino. Mientras me quedaba dormida,
Mi último pensamiento fue de gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de establecer límites cuando fue necesario. Gratitud por haber aprendido a valorarme a mí misma. Y gratitud por haber encontrado un amor que no requería que sacrificara mi propia felicidad para existir. En cuanto a Camila, genuinamente le deseaba lo mejor. Esperaba que hubiera encontrado la paz en su nueva vida, que sus problemas de salud mental estuvieran siendo manejados efectivamente y que hubiera aprendido a encontrar la felicidad sin necesidad de competir con otros o sabotear su alegría. Pero esos deseos venían desde la distancia, desde un lugar de paz y seguridad que había trabajado años para construir. Y desde la comprensión clara de que el bienestar de Camila ya no era mi responsabilidad, así como mi felicidad nunca había sido la suya. Había aprendido la lección más importante de todas, que puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos, que puedes desearle lo mejor a alguien sin exponerte a su potencial para lastimarte, y que a veces, la decisión más amorosa que puedes hacer por alguien es permitirles enfrentar las consecuencias de sus propias acciones sin rescatarlos. La familia Vázquez nunca volvería a ser lo que había sido antes, pero lo que había emergido de las cenizas de esa disfunción era algo mucho más saludable. Relaciones basadas en elección en lugar de obligación, en respeto en lugar de manipulación, en amor genuino en lugar de lealtad ciega. Y en el centro de esa nueva configuración familiar estaba yo. Ya no la hermana mayor sacrificada que ponía las necesidades de todos antes de las suyas, sino una mujer adulta que había aprendido a valorar su propia felicidad tanto como la de los demás. Me di cuenta en esos momentos finales antes del sueño, exactamente quien siempre había estado destinada a ser. Solo había tomado una traición devastadora para liberarme lo suficiente como para descubrirlo.